Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen que hoy viene especialmente cargadito de información de valor. Recién hemos finalizado el tercer trimestre del año con una rentabilidad en el SP500 en estos 9 meses de un 20,8%. Brutal. De hecho, podemos ver en esta primera diapositiva que desde el año 1997 no teníamos una rentabilidad tan alta. Pero es que además, si tenemos en cuenta que este es un año electoral, en la siguiente diapositiva podemos ver que se trata del mejor año electoral desde el año 1950. Por tanto, sin duda estamos ante rentabilidades históricas en el SP500 ahora. ¿Esto va a tener continuidad? Es lo que vamos a tratar de ver a continuación. Aquí la siguiente estadística, cuya fuente es Carson Investment Research, nos cuenta qué es lo que sucede en el SP500 cuando entra al último trimestre del año después de subir más de un 20% en los 3 primeros trimestres del año. Como hemos visto anteriormente, esto no sucedía desde el año 1997 cuando tuvimos rentabilidades en el SP superiores al 20%, en concreto de un 27,9%, y bueno, en las veces anteriores que sucedió esto, el siguiente mes, es decir, el mes de octubre, solo el 22,2% de las ocasiones nos arrojó rentabilidades positivas y en general la media de rentabilidad se situó en un menos 3%. Sin embargo, si nos vamos a ver el retorno en el último trimestre del año, en el 77,8% de las ocasiones el retorno fue positivo, además con una media de rentabilidad del 2,1%, y eso teniendo en cuenta el gran desplome del año 1987, es decir, si no tuviéramos en cuenta 1987, la media de rentabilidad sería todavía mucho más alta. Es decir, teniendo en cuenta esta diapositiva, en este mes de octubre quizás pudiéramos tener algún problema, pero estadísticamente lo más probable es que este último trimestre del año sea positivo. Ahora, la siguiente diapositiva nos muestra algo que sería bastante similar a la anterior. Aquí con barras dibujadas en color azul oscuro tenemos las rentabilidades mensuales en años electorales, y aquí podemos apreciar cómo históricamente el mes de octubre no suele ser demasiado positivo si estamos ante un año electoral. Eso sí, como puedes apreciar, tanto el mes de noviembre como el mes de diciembre suelen venir positivos. Ahora, la siguiente estadística nos muestra los retornos del SP500 después de que 8 de los 9 primeros meses del año han sido positivos. Tenemos estadísticas desde el año 1950 y aquí históricamente el retorno del mes de octubre ha sido positivo en el 75% de los casos con una media de rentabilidad del 1,2%. Ya si nos fijamos en el último trimestre del año, en el 100% de los casos tenemos retornos positivos con una media de rentabilidad del 6,6%. Bien, la siguiente estadística nos muestra los retornos en el SP500 después de al menos de una racha de 5 meses consecutivos con ganancias. Esta última racha todavía está activa, es decir, podría seguir ampliándose si octubre viene positivo, y si tenemos en cuenta las rachas anteriores superiores a 5 meses, las rentabilidades serían las siguientes. Aquí en concreto nos vamos a fijar en esta última columna, que sería la rentabilidad en los siguientes 12 meses. Es una estadística que llama bastante la atención, ya a nivel visual parece bastante positiva, y es que en todos estos casos anteriores solo en el año 2018 tenemos una rentabilidad negativa en los siguientes 12 meses del año, es decir, en el 96,6% de los casos anteriores tenemos rentabilidades positivas a 12 meses. Además, la media de rentabilidad sería bastante atractiva de un 10,6%. Por tanto, a nivel estadístico estamos viendo que estamos poniendo las probabilidades a favor, quitando quizás el mes de octubre, donde pudiéramos tener algún tipo de problema. Ahora, repito, como digo siempre, estadísticas no son certezas, pero siempre es bueno tenerlas a favor. Ahora, otra estadística que estaría a favor sería la siguiente. Nos muestra desde el año 1950 los retornos trimestrales en el SP500. Históricamente el último trimestre del año suele ser el más positivo, tanto en media de rentabilidad que se sitúa en un 4,3%, como en porcentaje de positivos que se sitúa prácticamente en un 80%. Y si tenemos en cuenta que es un año electoral, tendríamos la siguiente diapositiva que nos muestra un porcentaje de positivos en el último trimestre del año de un 83,3% y una media de rentabilidad en este último trimestre del año del 2,5%. Bien, una vez vistas estas estadísticas que espero que te hayan aportado valor, nos vamos a la siguiente diapositiva que me parece bastante interesante, ya me lo diréis en comentarios. Aquí, como vemos, el titular de la diapositiva es bastante llamativo. Aquí te está diciendo que la amplitud en el SP500 fue increíble en el tercer trimestre del año.
Bien, vamos a ver por qué. Aquí tenemos que en el tercer trimestre del año el retorno en el S&P 500 fue de un 5,4%, pero es que además de las 500 compañías en el S&P 500, 328 tuvieron rentabilidades superiores a la media. 328 compañías del S&P 500 tuvieron rentabilidades superiores a este 5,4%. Y no solo eso, sino que estas 328 compañías tuvieron una media de rentabilidad del 9,2% en el tercer trimestre del año. Es decir, no es que estén solo subiendo las compañías magníficas, no solo está subiendo Nvidia, Meta, Microsoft, sino que, como estamos viendo, la mayoría del mercado lo está haciendo bastante bien. Ahora, por el lado negativo, tenemos 172 compañías del S&P 500 con rendimientos inferiores al 5,4% y de estas 172 compañías, solo 109 han tenido retornos negativos en este tercer trimestre del año. Bien, ahora vamos a ver varias diapositivas de un reciente informe de JP Morgan. Esta primera de ellas hace referencia al tema de valoración del S&P 500. Al cierre del tercer trimestre del año, el S&P 500 estaba cotizando a 5.762 puntos y con este nivel de cotización, el PER Forward se sitúa en 21,5 veces beneficios. ¿Y esto sería un nivel bajo o un nivel alto? Bien, pues en la siguiente diapositiva podemos ver que en los 30 últimos años la media de PER Forward en el S&P 500 se sitúa en 16,73. Por tanto, el S&P 500 está cotizando por encima de una desviación estándar de la media. Está cotizando a niveles de sobrevaloración. Ahora hay que tener en cuenta, quizás el tipo de compañía de los últimos 30 años es un poco distinto que la típica compañía actual. Probablemente las compañías actuales merecen un mejor múltiplo de valoración. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás son mucho más productivas que antes. De hecho, las compañías magníficas que tienen un gran peso en el S&P 500 son bastante ligeras de activos, son muy rentables y bueno, es cierto que la media del PER Forward de los últimos 30 años está bastante por debajo de la cotización actual, pero hay que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, ese matiz. También hay que tener en cuenta, volviendo a la diapositiva anterior, que muchos están diciendo que estamos subiendo sin parar y bueno, es cierto que llevamos una rentabilidad desde estos mínimos de un 61%, pero también es cierto que si nos fijamos en rachas anteriores, pues tampoco tenemos de momento revalorizaciones históricas. Fíjate, la racha anterior fue de un 114% desde mínimos del coronavirus, desde mínimos de 2008 fue del 400% o anteriormente tuvimos rachas superiores al 100%. Por tanto, tampoco sería tan extraño que siguiese la revalorización en el S&P 500. También ten en cuenta que todavía quedan objetivos alcistas pendientes que, como digo siempre, no son certezas, pero lo más probable es que se cumplan. Después los veremos. Ahora, en la siguiente diapositiva nos muestra el comportamiento de las 7 magníficas. Aquí en este gráfico nos muestra la rentabilidad de los últimos 3 años. Con línea verde nos muestra la rentabilidad de las 7 magníficas. Con línea azul la rentabilidad del S&P 500 sin tener en cuenta el rendimiento de las 7 magníficas. Y con la línea gris el rendimiento del S&P 500 total. Obviamente en los últimos años podemos apreciar cómo el gran comportamiento de las 7 magníficas está tirando hacia arriba el comportamiento del S&P 500, pero esto no es que sea una burbuja, sino que tiene su razón de ser. Lo podemos ver por el lado de los beneficios. Aquí con la barra verde tenemos el crecimiento de los beneficios en las 7 magníficas y con la barra azul tenemos el crecimiento de los beneficios del resto de las compañías del S&P 500, salvo en el año 2022 que las 7 magníficas tuvieron un crecimiento negativo de los beneficios por acción. En el 2023 y en el 2024 las 7 magníficas pulverizaron al resto de compañías del S&P. Además, en cuanto a márgenes de beneficios, tenemos aquí esta otra diapositiva. En las 7 magníficas es muchísimo más alto, se sitúa en un 23,5%, mientras que en el resto de compañías del S&P 500 sería de un 8,5%. Todo esto, por tanto, explica el muchísimo mejor comportamiento de las compañías magníficas que del resto de compañías del S&P 500. Ahora, esta siguiente diapositiva también es bastante interesante. Nos muestra las rentabilidades anualizadas de las distintas zonas geográficas y nos muestra también las fuentes de estas rentabilidades. Aquí en esta primera parte del gráfico tenemos rentabilidades anualizadas de los últimos 15 años. Destaca, como no podía ser de otra forma, Estados Unidos con rentabilidades anualizadas del 14,1%. Después tendríamos Europa quitando a Reino Unido con rentabilidades del 6,9%. Posteriormente tendríamos Japón con 6,4% de rentabilidad. Los mercados emergentes tuvieron rentabilidades anualizadas del 4,5% y por último China con
con rentabilidades muy discretas del 3,7% anual. Ahora, dentro de la rentabilidad de Estados Unidos podemos ver cómo la mayor fuente de rentabilidad viene por el lado de los beneficios, lo podemos aquí ver reflejado con este color morado. Después tendríamos una fuente de los beneficios que vendría de la expansión del múltiplo, lo podemos ver dibujado en color gris, y después otra pequeña parte de rentabilidad vendría explicada por el pago de dividendos. Aquí lo podemos ver reflejado con color azul. Esto en los últimos 15 años. Aquí en esta primera parte lo que me llama la atención sería Japón, que tuvo una rentabilidad anualizada en los últimos 15 años, como hemos visto, del 6,4%, pero esta rentabilidad podría haber sido bastante superior en caso de no haber tenido contracción en los múltiplos de valoración. Ahora, si nos vamos a ver lo que está sucediendo durante este año, aquí sin duda llama la atención el comportamiento de China tras las grandes subidas en las últimas sesiones. Tenemos una rentabilidad en lo que llevamos de año del 29,6%, explicada por una parte por el pago de dividendos, pero sobre todo después prácticamente a partes iguales, por un lado por los beneficios de las compañías y por otro lado por expansión del múltiplo, porque veníamos de valoraciones bastante deprimidas en el lado de China. Por el lado de Estados Unidos tenemos rentabilidades explicadas por pago de dividendos, pero sobre todo por el lado de los beneficios y por expansión del múltiplo. Y aquí de nuevo llama la atención Japón, con una rentabilidad en estos 3 trimestres del año del 12,7%, explicado sobre todo por el lado de los beneficios, y que de nuevo podría haber sido mayor en caso de no haber contracción de múltiplo. Ya si nos fijamos por el lado de Europa, en los 3 primeros trimestres del año tenemos rentabilidades del 12,8%, pero muy poca de esta rentabilidad se explica por el lado de los beneficios. Aquí lo vemos. La franja dibujada en color morado representa poco dentro del 12,8%. Ahora, este siguiente gráfico representa la diferencia de valoración de las compañías del S&P 500 respecto a las compañías del resto del mundo sin tener en cuenta Estados Unidos. Teniendo en cuenta el PER medio de los últimos 20 años, el PER en el S&P 500 sería de 15,8, ahora mismo estaría cotizando a un PER de 21,5. El resto del mundo tendría un PER medio de los últimos 20 años de 13,1 y ahora mismo estaría cotizando a un nivel PER de 13,8. Teniendo esto en cuenta, el resto del mundo estaría cotizando con bastante descuento respecto a las compañías del S&P 500. De hecho, estaría a fecha de 30 de septiembre 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Por tanto, el resto del mundo estaría cotizando con un descuento del 36%, cuando la media de descuento del resto del mundo se sitúa en los últimos 20 años en un menos 17%. Es decir, el resto del mundo suele cotizar con descuento respecto a las compañías del S&P 500 porque las compañías del S&P 500 son mejores, pero como estamos viendo, actualmente el descuento ahora mismo es bastante superior. ¿Está justificado? Esta sin duda sería la gran pregunta. Ahora en esta siguiente gráfica podemos ver las valoraciones a nivel global. Aquí con estas franjas dibujadas en color gris oscuro tenemos los rangos de valoración de los últimos 25 años. Tenemos aquí por ejemplo el rango de valoración en Estados Unidos. Aquí como podemos ver estamos cerca del rango máximo y estaríamos bastante alejados de la media que aparece aquí reflejada con color morado. A principios de año estábamos cotizando un nivel PER de 19,5 y se amplió, hubo una expansión de múltiplo hasta 21,5 veces beneficios. Por el lado de Japón, el rango de los últimos 25 años es brutal. Ahora mismo estaríamos cotizando a un nivel PER de 14,7 veces beneficios, inferior a su media de los últimos 25 años. Por el lado de Europa estaríamos prácticamente cotizando a un nivel PER medio de los últimos 25 años. Por el lado de los emergentes estaríamos cotizando un pelín por encima de su media de los últimos 25 años. Y por el lado de China, aún teniendo las grandes subidas, aún así estaríamos cotizando ligeramente por debajo de su media histórica de los últimos 25 años. Ahora, la siguiente diapositiva me parece muy interesante y es que nos muestra la diferencia entre invertir en cualquier día del año e invertir cuando se produce un nuevo máximo de la historia. Con línea gris oscura nos aparecen reflejadas las rentabilidades cuando inviertes en cualquier día y con la franja verde nos muestra las rentabilidades al invertir en nuevos máximos de la historia. Es cierto que en los primeros meses quizás invertir en nuevos máximos de la historia no tiene ventaja estadística, pero si ampliamos el horizonte temporal, fíjate que la rentabilidad a un año después de invertir en nuevos máximos de la historia se sitúa en un 13,4% desde el año 1988 frente a la rentabilidad
rentabilidad del 11,9% si inviertes en cualquier tipo de situación. Y si seguimos ampliando el horizonte temporal, estas diferencias van siendo superiores. Por tanto, muchos inversores quizás se están planteando no invertir porque estamos prácticamente en máximos de la historia, pero como estamos viendo, a nivel estadístico no es que esté precisamente penalizado. Ahora, en este 2024 llevamos 43 nuevos máximos de la historia. Es curioso este dato, el 6,6% de los días de 2024 el S&P 500 marcó nuevos máximos de la historia, y también es bastante curioso este otro dato, y es que desde el año 1950 el 30,4% de las veces que el S&P 500 marca nuevos máximos de la historia, estos nuevos máximos de la historia actúan como suelo de mercado. Sí, estoy hablando de suelo de mercado. ¿Y qué considera JP Morgan un suelo de mercado en estas condiciones? Aquí te está definiendo suelo de mercado como que desde nuevos máximos de la historia el mercado no cae más de un 5%. Pues bien, desde el año 1950 esto sucede en el 30,4% de las veces que se marcan nuevos máximos de la historia. Bastante llamativo, ¿no? Ahora, esta siguiente diapositiva nos muestra los retornos por un lado de las acciones, por otro lado de los bonos y por otro lado de una cartera mixta compuesta por un lado por un 60% de acciones y un 40% de bonos. Obviamente el mayor rango de rentabilidad viene por el lado de las acciones. A un año el mejor retorno se situó en un 52% frente al peor año del menos 37%. Si lo comparamos con los bonos te darían como mayor rentabilidad en un año el 33% y como peor rentabilidad un menos 13%. Pero fíjate que si ampliamos el horizonte temporal a 5 años, ya estaríamos igualando el peor retorno anual entre las acciones y los bonos, ya que se sitúa en un menos 2%. Sin embargo, la parte alta destaca sobremanera el lado de las acciones con un 29% frente a los bonos del 18%. Y ya si ampliamos el horizonte temporal a 20 años, el peor retorno anual de las acciones se sitúa en un 6% frente al peor retorno anual de los bonos que se sitúa en un 1%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el larguísimo plazo lo óptimo es tener invertido al menos una parte de tu cartera en acciones. Ojo, aquí estamos hablando de manera general. Depende un poquito también de tu perfil de inversor. No es lo mismo que seas una persona joven que una persona que tenga más edad o una persona que siendo joven no tenga tanta disponibilidad. Como digo siempre, cada inversor es un mundo. La media de retorno anual en las acciones se sitúa en 11,4% frente a los bonos de un 5,3% y frente a una cartera mixta que también lo hace bastante bien. Fíjate que la media de rentabilidad de una cartera compuesta por un 60% acciones y un 40% bonos se sitúa en 9,3%. Por tanto, también se trata de una opción bastante atractiva si quieres tener exposición a las acciones, pero por otro lado si quieres mantener un poquito más a raya la volatilidad de los retornos anuales. Bien, vistas todas estas diapositivas que espero que te hayan aportado mucho valor, a mí me ha costado bastante tiempo recopilarlas, pero creo que son bastante interesantes, ya me dirás en comentarios. Ahora sí, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Empezamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, gráfico semanal, en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte importante en la directriz alcista que viene uniendo mínimos y en niveles de 17.435. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí recordamos que la semana pasada habíamos avisado de que tenía activado un segundo impulso alcista, el segundo impulso todavía queda pendiente, el objetivo sería llegar a la zona de los 20.840 puntos. Fíjate que en la corrección de inicios de semana fue a buscar la primera zona de soporte importante, este hueco alcista, de momento fue capaz de respetarlo. En cuanto a resistencias, vigilaría los 20.273 y después la zona de máximos históricos en los 20.691. Nos vamos a ver la situación del S&P 500, que continúa con el objetivo pendiente por segundo impulso alcista, objetivo hacia niveles de 6.050 puntos, cada vez está más cerquita de ese nivel, prácticamente se encuentra en subida libre porque como única resistencia tendría los 5.767 y como primera zona de soporte tendría esta zona de antiguos máximos, zona en el entorno de los 5.669, después soporte la media y en estos mínimos, donde aquí si recuerdas te había dejado una vela bastante interesante que comentábamos en el canal. A partir de ahí viene este rebote de corto plazo. Ya para medio y largo plazo tiene soporte importante en estos mínimos en el entorno de los 5.119.
Nos vamos al Dow Jones, que también tendría objetivo pendiente por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a la zona de los 47.250 puntos, prácticamente máximos de la historia. La única resistencia por el camino serían los 42.628. Primera zona de soporte la media, los 39.993, esta directriz que viene uniendo mínimos, o niveles de 38.499. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, una semana más comentamos el objetivo pendiente, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Ahora mismo más o menos estamos a mitad de recorrido y como única zona de resistencia tendría zona de máximos anuales. Esta zona sombreada gris. Estamos hablando de niveles de 2.319 aproximadamente. Primera zona de soporte la media y niveles de 1995. Respecto al S&P 600 también tiene buen aspecto técnico porque tiene activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 1572. Además, este otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización activaría un objetivo todavía más ambicioso si es capaz de superar la zona de máximos de la historia, es decir, si es capaz de superar niveles de 1477, porque ahí activaría objetivo por segundo impulso hacia niveles de 1940 puntos. Ya yéndonos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que ya está muy cerquita de cumplir el objetivo que habíamos marcado hace ya bastantes meses, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720. Como única resistencia por el camino podríamos marcar zona de 19.492, que sería zona de máximos de la historia, y primera zona de soporte esta directriz que antes funcionaba de resistencia, después soporte la media en niveles de 18.208 y ya para medio largo plazo soporte ya bastante importante en estos mínimos en niveles de 17.024. Si nos vamos al Eurostoxx también tendría objetivo pendiente, objetivo por segundo gran impulso hacia niveles de 5.300 puntos. Este objetivo ya hace meses que lo comentamos y si recuerdas la semana pasada habíamos comentado otro objetivo a favor, otro objetivo alcista, en este caso más de corto plazo, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 5.240 aproximadamente. Como primera zona de soporte tendríamos la media, después los 4.732 y niveles de 4.473. Primera zona de resistencia los 5.071 y después ya quedaría zona de máximos anuales que pasaría por niveles de 5.122. Nos vamos al IBEX, índice español, que esta semana ha tenido una pequeña corrección desde zona de sobrecompra, una corrección bastante lógica y normal, con el precio un poquito alejado de la zona de la media. De momento sigue en tendencia alcista, con primera zona de soporte importante, esta zona de antiguos máximos, zona de los 11.470, después soporte en la zona de la media y ya muy importante no perder niveles de 10.298. Esta zona de mínimos ya sería una zona de soporte para medio largo plazo. Nos vamos ya al CAC, índice francés, que en el medio largo plazo continúa con dos objetivos alcistas activados. Por un lado, segundo impulso hacia niveles de 9.260 aproximadamente y después objetivo por gran rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 9.760. Además, la semana pasada comentábamos un nuevo objetivo, en este caso más de corto plazo, objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 8.300 puntos. Este objetivo estaría todavía pendiente y es que solo se anula si pierde la zona de 7.341. Es verdad que no arrancó del todo bien, desde niveles de 7.804 ha venido corrigiendo, pero de momento este objetivo todavía, repito, estaría activado. Ahora sería importante que viniese una recuperación, que la media se girase al alza y superar la resistencia de los 7.804. Nos vamos a ver la situación del MIB italiano, que después de una fortísima subida lleva ya bastantes meses moviéndose de manera lateral. Tiene zona de resistencia en los 34.737, primera zona de soporte en los 32.920 y este hueco alcista. Respecto al Nikkei, índice japonés, la semana pasada comentamos un objetivo que había activado por segundo impulso alcista. El objetivo sería llegar a zona de 43.040 aproximadamente. Objetivo todavía pendiente, tendría primera zona de soporte los 37.620 y después los 35.247. Primera zona de resistencia los 39.829 y después zona de máximos anuales que serían máximos de la historia, los 42.426. Respecto al Hansen, la semana pasada comentamos el objetivo que tenía pendiente por segundo impulso hacia niveles de 21.530, objetivo ya cumplido esta semana. Ahora, tras este fortísimo rebote, se encuentra atacando una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Superar esta zona de 22.770, ojo, aquí estamos hablando de zonas, superar esta zona con claridad sería muy importante para ver una continuidad del rebote para medio largo plazo. Eso sí, después de este fuerte rebote, los soportes ya están muy alejados. Fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está la media de 200, que a pesar de estar girada al alza, a pesar de ser una zona de soporte importante, se encuentra muy alejada del precio.
Ahora, respecto al CSI 300, aquí decíamos la semana pasada que mejoraba si superaba los 3703, no llegaba a ser una estructura de doble suelo, pero mejoraba si superaba esta resistencia. Pues bien, la pulverizó y ahora si medimos y proyectamos esta estructura de posible doble suelo nos llevaría a un objetivo hacia la zona de 4225. Eso sí, fíjate que ya está en fuerte sobrecompra, RSI en 89 y soportes muy alejados. Respecto al VIX, índice de volatilidad, hemos tenido un repunte a inicios de semana desde zona de media de 200. Esto llevó aparejado el débil comportamiento de bolsa americana a inicios de semana y yo ahora estaría muy atento al nivel de resistencia de 23.87, esta zona sombreada amarilla. En cuanto a soportes, vigilaría la media, los 14.99 y los 14.36. Antes de empezar el análisis de acciones, recuerda que recientemente hemos visto las 7 magníficas, hemos analizado Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla, etc. Si todavía no has visto el vídeo, te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por Wells Fargo, una compañía que previamente te había cumplido una estructura de rectángulo amarillo roto al alza, pero una compañía que de momento tendría un gran objetivo pendiente, objetivo por segundo impulso hacia niveles de $70,70. Ahora ha venido corrigiendo desde zona de 62.08, desarrollando una tendencia de corto plazo de máximos y mínimos decrecientes, una tendencia bajista de corto plazo que bajo mi punto de vista habría que dar por finalizada en caso de superar la directriz bajista que viene uniendo máximos. Superar esta directriz sería una nueva señal positiva de corto plazo en Wells Fargo. Además, nos llega a ser una estructura de doble suelo porque el segundo mínimo queda un poquito por encima del primero, pero en caso de superar zona de $59, activaría una nueva estructura, medimos y proyectamos con objetivo hacia zona de 67.70 aproximadamente. Eso en cuanto a resistencias a vigilar, como primera zona de soporte vigilaría esta zona sombreada amarilla entre los 49,77 y 50,22 $. Bien, nos vamos a la siguiente compañía, Discovery Financial Services, una compañía que me pidió analizar un miembro del canal. Te mando un fuerte saludo, Oscar. Muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa. Y bien, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que nos muestra un primer impulso bastante claro, una corrección hacia la zona del 50% Fibonacci y tras superar esta zona de máximos vemos que tiene activado y todavía pendiente objetivo por segundo gran impulso alcista hacia niveles de $180. Muy buen aspecto técnico de Discovery Financial Services, como única resistencia por el camino tendría zona de máximos de la historia en niveles de $146,84. En cuanto a soportes, vigilaría la zona de la media, la directriz que viene uniendo mínimos y después también tendríamos como soporte este hueco alcista. Ya para medio largo plazo, soporte muy importante en niveles de 77,12. Nos vamos a la siguiente compañía, Roblox, una compañía que ha tenido durísimas caídas desde zona de 141,60 y ahora lo que está haciendo es estabilizarse. Lleva prácticamente un par de añitos moviéndose de manera lateral con zona de resistencia en los 48,43 aproximadamente, zona de soporte en la zona de 24,88. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Obviamente en caso de superar la resistencia de los 48,43. En ese escenario habría que proyectar un objetivo alcista hacia zona de 70,20 aproximadamente. Eso sí, no tiene el camino despejado porque por el camino tendría resistencia en la zona de los 53,88 y también resistencia en este antiguo hueco bajista. Ahora en cuanto a soportes, vigilaría por un lado esta zona de antiguos máximos, zona también de la media de 200 sesiones y zona de esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Chipotle, una compañía que en el medio y largo plazo lo ha hecho bastante bien y una compañía que desde niveles de 69,26 ha venido corrigiendo. Desde máximos la consolidación fue de aproximadamente un 30%, una consolidación ya importante, y ahora la traigo aquí al análisis porque parece que desde la zona de los 47,98 parece que quiere de nuevo reestructurarse al alza. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí técnicamente tendría activado un objetivo de cambio de tendencia, un objetivo por figura de doble suelo. El objetivo sería llegar a zona de 64,45 aproximadamente. Como niveles a vigilar, vigilaría la zona de la media como posible soporte. Sería interesante que la media se girase al alza, después soporte en los 52,65 y soporte en los 47,98. Como zona de posible resistencia, vigilaría el 61,8% de esta última caída, es decir, zona de los $61. Además,
además esta zona de $61 coincide con una zona de antiguo soporte. Bien, de Chipotle nos pasamos a la siguiente, que sería Domino's Pizza, una compañía que técnicamente se ha comportado de manera muy noble, ha cumplido todos los objetivos que habíamos propuesto. Desde aquí, desde una zona de soporte importante como era esta zona sombreada amarilla, aquí te dibujó una divergencia alcista que terminó cumpliendo, te dibujó una cuña descendente rota al alza que terminó cumpliendo, después te dibujó una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido que terminó cumpliendo, y por último, desde zona de máximos de la historia, aquí tras perder esta directriz decíamos que perjudicaba su aspecto técnico y a partir de ahí vino esta corrección de corto plazo. Ahora está intentando agarrarse este soporte de los 394,59 y daría una nueva señal positiva de nuevo de corto plazo si supera los 447,45, si supera esta zona de máximos. Fíjate que esta zona es bastante importante porque además coincide con esta antigua zona de soporte que tras perderlo vino toda esta corrección. Por tanto, superar niveles de 447,45 sería positivo. Además, estaría activando una estructura de doble suelo acompañada de divergencia alcista. Repito, todavía no está activada, tendría que superar esta zona, pero podría ser una estructura a vigilar. Después tendría el camino no libre del todo porque tiene resistencia en la zona de la media y también resistencia en este hueco bajista, pero sería una primera señal positiva, repito, si supera los 447,45. Bien, nos vamos a la siguiente, JD. Esta es una compañía china que ya analizamos la semana pasada junto a otras compañías. Decíamos que muchas compañías chinas habían mejorado su aspecto técnico y esta era una de ellas. ¿Por qué la traigo a la análisis? Bueno, porque prácticamente ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por hombro, cabeza, hombro invertido, le quedaría muy poquito. El objetivo era zona de 48,20. Pero ojo, porque si recuerdas aquí todavía marcábamos un objetivo más ambicioso, objetivo por cuña descendente rota al alza. El objetivo sería llegar a zona de $69. Eso sí, si me preguntas si entrar a estos niveles te diría que es bastante peligroso porque ya estamos en zona de fuerte sobrecompra y en cualquier momento puede venir una corrección al fuerte rebote previo. Estamos ya lejos de soportes, fíjate dónde está el precio y dónde está la media, pero el objetivo todavía está activado. Ahora nos vamos a la siguiente, Electronic Arts, una compañía que analizamos bastantes veces en el canal. Vamos a ver gráfico semanal aquí primeramente para ver por qué. Aquí si recuerdas decíamos que estaba bastante interesante porque después de este fuerte rebote había pasado unos 6 añitos moviéndose de manera lateral en base a un triángulo ascendente que al final terminó rompiendo al alza. Tras romper el triángulo tendría todavía pendiente un gran objetivo alcista hacia niveles de $220,20. Buen aspecto técnico de medio y largo plazo. Ahora sí nos vamos a gráfico diario. Ha empezado de momento con consolidación la estrategia, pero de momento el objetivo estaría pendiente. Ahora mismo está en zona de soporte como es la media. Veremos si desde la media es capaz de reaccionar el precio al alza. Después ya tendría soporte en los 124,58 o en la directriz que viene uniendo mínimos. Además aquí si te fijas tenemos marcados otros objetivos. Objetivo por este pequeño rectángulo azul hacia niveles de 172,6 y objetivo por este rectángulo amarillo un poquito más ambicioso hacia niveles de 188,20. Bien, nos vamos a la siguiente, Estée Lauder, una compañía de la que venimos hablando mal desde hace ya bastante tiempo. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal, clara tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes. ¿Y cuándo mejoraría aquí el gráfico? Bueno, aquí tenemos una zona de resistencia clave en el entorno de los 157,52. En caso de superar este nivel, estaría rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Además, en caso de superar este nivel, estaría activando una especie de divergencia alcista en el MAC. Por tanto, mejoraría en el largo plazo si supera los 157,52 y si la media de 200 en semanal pasa de estar en fase descendente a girarse al alza. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo. Bien, aquí en el corto plazo, si te fijas, tendría activada una pequeña divergencia alcista. Aquí tenemos mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores y el objetivo por la divergencia sería llegar a zona de 106,10. Ahora ya hemos comentado que se trata de una compañía que lo ha hecho bastante mal y por tanto tiene varios obstáculos por el camino. El primero de cierta relevancia sería esta zona sombreada amarilla, zona en el entorno de los 103,44. También tendría resistencia en la media de 200 diaria que está en fase descendente. Por tanto, para medio y largo plazo de momento nada ha cambiado. Para cortísimo plazo ha tenido una pequeña señal de mejoría tras la superación de este máximo, pero tiene muchos obstáculos por el camino. Eso sí, por algo se empieza. Ahora vamos a ver una compañía europea francesa, Thales.
Una compañía que desde mínimos del coronavirus ha tenido un rebote espectacular y una compañía que se encuentra corrigiendo en el corto plazo desde niveles de 174,50. Ahora la traigo al análisis porque parece que ha detenido en esta zona la caída, zona en el entorno de los 139,10, y mejoraría el aspecto técnico si es capaz de superar niveles de 153,80. En caso de superar este nivel estaría activando una especie de doble triple suelo. Podríamos marcar un objetivo hacia zona de 166,6 aproximadamente. Por el camino podría encontrar resistencia en el 61,8 que pasaría por zona de 161 euros. Ahora nos vamos a ver dos compañías de lujo, Hermès y Louis Vuitton, compañías que analizamos la semana pasada. Decíamos que había mejorado su aspecto técnico, pero esta semana ha tenido correcciones. Aquí tenemos la compañía Hermès con caídas desde niveles de 2.277. Bien, tras estas caídas, ¿crees que ha empeorado su aspecto técnico? Bien, bajo mi punto de vista no. Sigo siendo positivo con Hermès y sigo siendo positivo porque todavía tendría activado objetivo por doble suelo. El objetivo sería llegar a zona de 2.524 aproximadamente. Veremos si la media es capaz de actuar de soporte. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar. Después da soporte en los huecos alcistas y en niveles de 1.888. Evidentemente no todos los objetivos se cumplen, pero de momento aquí está activado y de momento aquí por tanto lo más probable es que termine cumpliéndolo. Además, si nos vamos a gráfico semanal, tal como dijimos la semana pasada, vemos que la media está en fase ascendente y vemos que la semana pasada nos dejó una vela bastante interesante. Ahora, si nos vamos a Louis Vuitton, si recuerdas la semana pasada también dijimos que la vela había sido bastante potente, vela semanal aquí la tenemos, y lo que era más probable era continuidad del rebote. De momento, la media de 200 semanal ha actuado de resistencia, pero si nos vamos a gráfico diario, aquí también tenemos la media de 200 como resistencia. Desde aquí tampoco es tan extraño que viniese esta pequeña corrección, aunque si te fijas Louis Vuitton tendría activada una especie de divergencia alcista en el MAC. Es verdad que no es de las más potentes, pero tras la vela semanal que nos dejó la semana pasada y tras la divergencia alcista que tiene pendiente, yo me inclinaría más por continuidad del rebote que porque vaya a perder de nuevo esta zona de mínimos. Eso sí, repito, en bolsa no hay certezas y es verdad que la media está en fase descendente y actuando de resistencia, lo cual es peligroso. Bien, nos vamos ahora al apartado de divisas, donde aquí tenemos el índice dólar que ha tenido un rebote importante esta semana desde una zona de soporte importante. Además aquí tenemos una divergencia alcista activada con objetivo zona de 103,24. Ahora, si es capaz de cumplir el objetivo, después tendría como importante zona de resistencia la zona de la media que está en fase descendente. Esto respecto al índice dólar. Si nos vamos al euro dólar, aquí vemos que por su parte tendría activado un objetivo en sentido contrario, objetivo por doble techo con divergencia bajista hacia niveles de 1,0816. Normalmente el índice dólar y el euro dólar se mueven en sentido contrario, por lo tanto aquí al tener dos objetivos en sentido opuesto aumenta la fiabilidad de los mismos y lo más probable es que terminen cumpliéndose. Suscríbete al canal si te ha aportado valor toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.